Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre, Mabel Flores. Soy Asquijá, contadora de los días, sacerdotisa maya quiché, astróloga maya quiché, también terapeuta emocional y transpersonal. En este instante, compartiendo contigo una celebración muy importante en mi vida. En estos días cumplo 29 años de ser Asquijad, de haber recibido el envoltorio sagrado, esposo y compañero real, consejero, guía, de haber sido incluida en el linaje maya quiché. La iniciación de este camino, allí en el corazón del mundo maya quiché, en lo que actualmente es Guatemala, en medio de sus bosques y montañas. La iniciación es una puerta que abre canales de conexión directa. Y quiero celebrar contigo, con ustedes, aquel tiempo en este tiempo. La Universidad del Fuego. Estricta, hay que estudiar, sentir, aceptar, entender en la entrega. Y es amorosa, es cálida, es verdadera. Cosmos en la madre tierra. Mi maestro, que vio en el fuego mi destino, es Huacatelutiú, el lobo errante, don Cirilo Pérez Oslaj. ¿Qué dice? Que amanezca, que llegue la aurora para que los pueblos tengan paz y sean felices. Que se levanten todos, que ni uno ni dos grupos se queden atrás. Aquí estamos, en esta ceremonia. Aquí se preparan los seres humanos, aquí se transmite el gran conocimiento en el Consejo de Ancianos Mayas. Fuera de nosotros es algo difícil de entender, porque en el conocimiento occidental tienen que estudiar un libro y otro libro más. Y para nosotros, desde pequeños, este es nuestro libro. Así como estamos ahora, con nuestros hijos, con los discípulos, buscamos un tiempo en una reunión, en un descanso, y se les habla de los árboles, de las plantas, de los animales, de los ríos, del agua, ¿para qué sirven? Se les enseña para qué bebemos mucha agua, para qué sirve la comida, el vecino, quién es, respetar el anciano, la mujer, el hombre. La educación es un tejido que se inicia desde abajo. Así es como vivimos nosotros. No tenemos el conocimiento hecho en pedazos, que la ecología está parte del médico, del agricultor, del astrónomo. Para nosotros es un mismo tejido, un mismo principio. Y seguimos siempre estudiando, siempre, porque la Universidad del Fuego es cósmica, es eterna. Es la historia de la vida que venimos haciendo, que nos trae hasta aquí. La vida espiritual de los mayas abarca todo, todo. Nuestra cultura está dentro de la espiritualidad. Sabemos que es el tiempo en que están ocurriendo, continúan catástrofes, que habrá mucho aire, tormentas, huracanes, inundaciones. Pues no temamos, cerca de este fuego está la verdadera protección. Nosotros, los mayas, que trabajamos en el campo de la astronomía, de la astrología, orientamos a la gente. Sí, vendrán acontecimientos, pero no se asusten. Recordemos nuestra ceremonia. Aquí está la protección. Hay que hacerla por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros pueblos, por nuestros animales, por nuestros cultivos, por nuestros gobernantes, por las futuras generaciones. Esta es la petición
del pueblo maya. En la Universidad del Fuego, a la formación de las Quejab se le llama la caminata maya y es necesario formalizar la relación, pedir la caminata, pedir la iniciación, ofrendar al fuego, ofrendar al maestro, maestra, que nos llevará a abrir nuestros caminos internos en conexión con los caminos cósmicos, con la serpiente del Kukulcán, la sabiduría, la sensibilidad. Siempre debe haber esa reciprocidad, también es una puerta. Necesitamos disciplina, voluntad, estudiar, como decíamos, vivir el proceso instante a instante que es infinito, los niveles vibracionales. La iniciación abre puertas de diferentes vibraciones, de multidimensiones. En la Universidad del Fuego, la paridad hombre-mujer es total, es entendida. Una vez me preguntaron, bueno, ¿y cuál fue o es tu techo, tu límite por ser mujer en ese camino? No hay límite ni para mujer ni para hombre. Nos guía el maestro, el que ya caminó, la maestra que ya caminó y continúa caminando. Y luego es nuestro propio continuum, el continuar en esa necesidad interna y externa profunda de continuar la profundización, de continuar el aprendizaje. El lugar está en la ladera de una montaña. Estoy leyendo del libro Enseñanzas Mayas, autoría Mabel Flores. El lugar está en la ladera de una montaña, en la aldea que él fundó, el maestro, don Cirilo Pérez Ojlaj, Huacatel Utiú, el lobo errante. Desde allí, y en tanto se escuchan sus palabras, se ve el bosque, se ve el río serpentino, que recuerda al Kukulcán, la serpiente cósmica que fecunda la tierra. Se ven las montañas, se ven niños en círculo y en el círculo integrándose, jóvenes, personas de todas las edades. Podemos sentir la verdad latiendo en el fuego que se enciende, en los olores de las resinas milenarias, en la madre naturaleza, en el cielo. Podemos sentir el poder del misterio acompañando y guiando. Sentimos que aquí se respeta el orden natural de la vida. El abuelo sabio es el que comparte los pasos dados en su camino. La experiencia, lo que aprendió y que deja como legado a las siguientes generaciones. Los niños, los jóvenes, los discípulos, la familia, el pueblo escuchan para disfrutar de los relatos y aprender. Ofrendamos al fuego los inciensos de los balans, los abuelos sabios, milenarios que llegaron a esta tierra, trayendo las instrucciones para la vida. Candelas, tabaco, dulces, semillas, cacao, y esos aromas van al corazón del Creador desde nuestro corazón, conmovido por la verdad. El agradecimiento surge espontáneamente con cada paso que damos para llegar hasta este instante cósmico. Aquí es uno de los lugares de la Tierra donde está la reserva viva del conocimiento para este tiempo, para todos los tiempos. Los preciosos aromas, el humo, el calor del fuego unido al del sol nos hablan del amor, del camino que despierta al caminante de los bosques, de las selvas, de las montañas mayas. Todo lo vivido aquí sana, para recuperar la vida en la pureza
del primer aliento. La mente se detiene, por fin se limpia y acepta la siembra del anciano. La mirada se enfoca en el abuelo fuego, implorando el entendimiento de su lenguaje. Cuándo y dónde una gran parte de la humanidad perdió el entendimiento de la cosmovisión maya, de la cosmovisión ancestral. ¿Por qué se difamó la continuidad de esta vida? Quiero también compartirte la lectura de un escrito que resume también, de alguna manera, mi sentir, mi vida puesta para todo esto y para compartir esta celebración. 29 años, un instante cósmico, 29 años, un tiempo en la vida humana. Gran misterio, en un instante cósmico, mi alma emprendió el viaje hacia esta vida desde tu amor. En otro instante cósmico, en medio del dolor y la tragedia, mi ser emprendió el camino para buscarte y encontrarme. Caminé ciudades, caminé montañas, conocí lagos sagrados, ríos tempestuosos, ríos serenos, árboles maestros, amaneceres de asombro en medio de gente sabia. Aprendí formas de vida, observé, respiré aires puros de inspiración. Encontré las miradas, escuché las palabras, di abrazos luminosos. Me acariciaron los silencios elocuentes, las plumas y el fuego sagrado. Ante él recibí el envoltorio sagrado maya, la cruz sagrada maya. Esposos, compañeros reales, consejeros, guías, soportes, instrumentos vivos, verdaderos. En medio de encuentros de caminos y en la continuidad molecular, se abrió, se abre, se abrirá siempre el inconsciente. Y me sorprende, me asusta, me admira en su oscuridad y en su belleza. Lo agradezco. Acepto sus mensajes implorando la fuerza para atravesar el sacudón. Nací para aprender a amar y amar en el camino. Amar en el trabajo, amar en el descanso, amar en la risa y reír, y cantar y rezar y danzar y construir. Te amo, Hunahpu, Arutan, Wakantanga, Dios, divinidad, y siento tu amor. ¿Que en el camino aparecen desafíos? Sí, claro que sí. Y son buenos augurios. Ya veremos en nuestro trabajo qué significará esto de que un desafío, algo que tengo que atravesar y que en realidad, quién sabe si me gusta, más bien no, como que es un buen augurio. Sí, es un buen augurio. Surge un rezo que depositamos en el fuego con los materiales milenarios y las candelas de colores. Ayúdanos a regresar a ti, abuelo fuego. Ayúdanos a tener claridad. Ayúdanos a ser conscientes del tiempo que elegimos habitar. Ayúdanos a dejar la estupidez que nos aleja de la verdad para la que nacimos. Ayúdanos a recordar la siembra del Creador en esta tierra y en nuestro ser. Ayúdanos a hincarnos ante los altares reales para escuchar el mensaje de los abuelos a los que iluminaste para que nos iluminen. Ayúdanos a abandonar costumbres que destruyen la iniciativa de crecer. Ayúdanos a estar en el lugar y en el momento adecuados. Ayúdanos a tener la fuerza para portarte, llevarte por los caminos para quienes quieran honrar tu misterio. Y en él, el recuerdo del Creador y Formador. Ayúdanos para entender que están terminando ciclos milenarios,
que ya han terminado ciclos milenarios de 5.200 años y más, porque son 4 de 5.200 y así son años y años y años, y ayúdanos a aceptar que las profecías mayas son el conocimiento del hilo del tiempo y de los acontecimientos que en él están escritos. Ayúdanos a reconocer que el Sol se ocultará cuando todo el sistema solar entre en el eje de la gran galaxia. Ayúdanos para recordar la voz del lobo errante, enseñando que los abuelos Balans ofrendaron en ti los mejores inciensos de la montaña para implorar que llegara la hermosura del día. Ayúdanos a honrar y agradecer con ofrendas a la luz sobre la faz de la tierra, al aliento divino, al agua sagrada. Celebremos. Comparto esta esencia de mi vida, la raíz, el tronco, la multiplicación. Quiché quiere decir árbol dulce, nos recuerda, nos quitaron los frutos, nos cortaron las ramas, nos cortaron el tronco, pero la raíz está intacta y de ella estamos retoñando. Aquí estamos celebrando y compartiendo. Déjanos tus comentarios y caminemos en esta fiesta de la Universidad del Fuego, el fuego sagrado. Bendiciones siempre. Nos encontramos en el amor, en el territorio del amor. Todos nacimos para aprender a amar.